inglés, el francés, hablamos del ruso, hablamos del alemán, hablamos del norteamericano y también hablamos del italiano. Todos ellos fueron parte precisamente del desarrollo de los sindicatos. Sin embargo, también los sindicatos sintieron la necesidad histórica de poderse aglutinar a nivel internacional, a nivel mundial. Claro, como hemos hablado nosotros cuando vimos parte de la historia, en el momento de la guerra mundial, pues ellos trataron de estar, se aglutinaron ellos y trataron mejor de defender su nación. Acuérdense que algunos hasta fueron tomados en cuenta en comisiones de guerra, en decisiones de la guerra, que es lo que estaba pasando en su país, y abandonaron por un tiempo precisamente sus derechos, no solo internos, sino también a nivel internacional y nacional. Sin embargo, pues parte del sindicalismo es el desarrollo internacional, el desarrollo mundial. En 1845, en París se crea la creación. Solo déjenme ver que por qué esto no se ve bien. Aquí está. Aparece precisamente la Federación Sindical Mundial, una federación que tardó muy poco tiempo, se dividió y producto de esa división se crearon tres grandes internacionales. Por supuesto, la propia Federación Sindical Mundial no desapareció, pero por sus diferentes criterios aparecen dos más, que es la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y la Confederación Internacional que precisamente se refiere a los sindicatos cristianos. Ese es parte del desarrollo que ha tenido el sindicalismo en cada uno de estos países y a nivel internacional a través de estas federaciones y confederaciones que hemos hecho mención. Bueno, dentro del sindicato o el sindicalismo debemos saber ciertos pensamientos y corrientes. Del pensamiento, por supuesto, de los socialistas y también de los capitalistas. Acá los pensamientos que tienen estos tratadistas mexicanos, que son los consultados, ellos nos indican que estamos hablando precisamente del pensamiento capitalista y del pensamiento revolucionario. Al pensamiento capitalista ellos le llaman coadyuvante y al otro le llaman revolucionario. El coadyuvante tenemos el reformista, el cristiano y el del Estado. El otro es el anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista. Como ya hemos visto, cada vez que hablamos de esta parte del sistema socialista, estos anarquistas eran aquellos que querían destruir a través de la violencia cualquier tipo de sistema capitalista. Los comunistas eran más, si usted quiere, un poco más conservadores, indicando que sí querían destruir, pero no crear condiciones caóticas, sino que asumiera el proletariado, el trabajador al poder y precisamente desde esa posición hacer los cambios estructurales que a quienes quedaban los medios de producción, que era precisamente al Estado, que era gobernado precisamente por trabajadores. Bueno, ahora nosotros vamos a leer qué es el sindicalismo coadyuvante. Esta corriente sindical que presupone como natural el sistema de producción capitalista se ha caracterizado históricamente por su tendencia a la defensa de los trabajadores de una misma profesión, organización que deriva de los gremios del sistema feudal, y la promoción de las reivindicaciones económicas de los obreros mediante la acción directa del trabajo o de las negociaciones colectivas. Ya vimos que la corriente, por ejemplo, del sindicalismo norteamericano indicaba: señores empresarios, señor patrono, señores empleadores, parte del sistema capitalista, parte de la democracia del sistema capitalista es el funcionamiento de sindicatos. Precisamente es esta corriente. Sindicalismo reformista, orientado precisamente por unos esposos. El socialismo reformista reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases
y considera la sindicación como el instrumento natural de organización y defensa del trabajo para mejorar las condiciones laborales y balancear la lucha democrática. No nos olvidemos que estamos hablando de un sistema capitalista y el sindicalismo cristiano, la política sindical de la Iglesia, que precisamente dice, señores, el sindicalismo cristiano debe basarse en que en un sindicato de trabajadores también pueden afiliarse patronos. Esa era la filosofía de ellos. Y que en un sindicato de patronos también pueden afiliarse trabajadores. Claro, sabemos que esto nace en un congreso católico. Posteriormente ellos mismos se dan cuenta que eso es imposible. Y en otro congreso, pues ellos ya establecen normas donde los sindicatos solo eran formados por trabajadores. Este sindicalismo del Estado es importante. Esta corriente constituye la antítesis de autogobierno democrático, toda vez que la actividad sindical se encuentra heterodisciplinada por las decisiones del Estado. Dentro de esta concepción se pretende superar la contraposición de clases mediante la absorción de la vida sindical dentro de la estructura del Estado. Aparentemente convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad. Eso es lo que trata, que seamos parte de colaborando con el Estado, ser solidarios en un Estado. Y eso pues definitivamente no, aunque son parte de un sistema, no contribuye a la realidad de carácter económico-social. El revolucionario, que se divide en el anarcosindicalismo y precisamente el sindicalismo comunista. Sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en beneficio de la economía y la civilización, es decir, la socialización de los medios de producción, que no existieran los medios de producción en manos privadas, sino que fuera precisamente a través de la clase trabajadora. El anarcosindicalismo, esta corriente que alimenta el pensamiento del obrerismo mexicano durante la Revolución y el porfirismo, se basa en el principio de oposición a la opresión burguesa y de bloqueo en su mecanismo general mediante el recurso preferente de la huelga solidaria y la rebelión espontánea. En primer lugar, ya se imagina una huelga solidaria. Guatemala tiene prohibida la huelga solidaria y la rebelión espontánea de masas. Precisamente los mismos marxistas la critican porque dicen que prácticamente lo que ellos tratan es de causar un caos, una violencia caótica y una revolución civil. Entonces, ellos mismos lo critican. Y pues, lo que trata es definitivamente esto: buscar la huelga solidaria y la rebelión espontánea de las masas. El sindicalismo comunista, en el marco de la lucha de clases, no existe país del continente europeo donde se plantea el socialismo y la revolución con todas las variantes más imaginables. Se multiplican dentro de este contexto las acciones obreras y los sindicatos. Dentro de la sociedad clasista, el sindicalismo comunista pretende reivindicar para el proletariado un sistema jurídico de tutela y dignificación. A través de la toma del poder, buscar esa tutela para la clase trabajadora. Con eso terminamos esta parte de la sindicación y entramos a uno de los aspectos más fundamentales en materia del derecho del trabajo y especialmente de las acciones profesionales o los sindicatos: la libertad sindical. Para eso tomamos precisamente un estudio que hacen ciertos tratadistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen un sumario y aquí está: introducción, conceptos de libertad, principios de la libertad conforme a OIT, la autonomía sindical, tiene o no tiene autonomía, la unidad sindical, único sindical, y también la pluralidad sindical. ¿Tiene más de alguien?
Madrid. Perdón, se me activó, lo siento. No hay pena, no hay pena. Tenemos la pluralidad sindical, la organización sindical más representativa, o sea, cuando hay varios sindicatos a quien le corresponde la representación, la sindicación obligatoria, que esta es nefasta, las cláusulas de separación y de ingreso, que también son nefastas, los derechos de preferencia que no pueden dar, artículo 208 del Código de Trabajo no lo permite. Vamos a analizar algunas de ellas hoy. En la introducción, con las nuevas formas de producción impuestas por el desarrollo industrial, habrían de surgir nuevas maneras de organización proletaria. En el sistema feudal aparecieron las corporaciones de oficios. En la producción capitalista de la gran industria aparecen los sindicatos. La libertad sindical es así una manifestación de la libertad individual. Es complemento de la libertad individual de los trabajadores. El ejercicio de ella llega a la creación de un grupo que tiene personalidad distinta de las personas que han contribuido a su constitución. Por supuesto, nosotros como personas tenemos nuestra propia personalidad y el sindicato ya es parte del derecho colectivo. Nosotros del individual y el del colectivo. Dice, el primer país donde se suprimió el delito de coalición, sabemos que fue en Gran Bretaña. De hecho, ahí nacen primero los sindicatos. Pero realmente, aunque ya existían sindicatos, su reconocimiento legal se da hasta en 1871 a través de la Ley de Sindicatos Profesionales. Todo es importante, yo lo estoy narrando para hacer un breve resumen. También dice, tiempo después quedará preservada en definitiva la libertad de asociación en el texto de la Constitución, hablando de México. De hecho, en este párrafo, miren, si ve, le tengo ahí México. Y México, por supuesto, los tratadistas dicen que fue la primera constitución en el mundo que habló sobre la libertad de asociación. Para los europeos dicen que no es cierto, porque ya se habían dado en 1848. Sin embargo, lo que sí es una verdad es que en América Latina, buenas noches, María, sí se había dado que en América Latina la primera constitución que contiene la libertad de asociación es la mexicana de 1917. Ahora vamos a algunos conceptos de libertad sindical. Necesito quienes nos apoyan a leer, por favor, jóvenes. ¿Quiénes nos apoyan? Hoy sí, están con su cafecito, ¿va? Muy callados, maestro, están muy callados. Licenciado Alan García, me hizo la noche verlo nuevamente así de pie. Desde que se comprometió en México, no lo volvimos a ver. Pero lo importante es que me imagino que anda comprando todo lo necesario para iniciar la vida matrimonial. Ya para iniciar. Lo invito a superarme, ¿no? Muchas gracias, maestro. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes. ¿Cómo van? Viernes de tráfico. Buenas tardes, Nick. No estés diciendo que es viernes porque algunos se emocionan. Se emocionan. Saludos a todos. Primero Dios, la próxima semana estaremos ahí con los pactos colectivos. Sí, ya el licenciado Alan va a comenzar a tocar el tema, él va a hablar de los pactos colectivos antes de que ustedes se expongan, ¿no? Bueno, bien, saludos. Gracias, licenciado Alan, y gracias por estar con nosotros. Bueno, necesito que alguien nos apoye. Ahí tenemos a Jocelyn Esther y luego tenemos a Vivian Saray. Por favor, Jocelyn, lo que está subrayado nada más, ¿o es? ¿De todo o solo del primer párrafo? Conceptos de libertad sindical. Muy bien. La libertad significa posibilidad de acción, opciones humanas reguladas por el orden jurídico con la finalidad de hacerlas compatibles dentro de una sociedad. El ser humano es libre, pero su libertad no puede ir en contra de los principios morales básicos ni tampoco de las libertades ajenas. Por ello, el derecho interviene para hacer compatibles las cualidades y aptitudes del ser humano,
para que todos los componentes de la sociedad tengan la posibilidad de actuar en los límites del equilibrio y la armonía social. Todo patrono y todo obrero tienen la libertad de trabajar aisladamente o de entrar en un sindicato, también para abandonarlo. Bueno, listo. Vean pues, primero la definición de lo que es una libertad. Luego ya estamos hablando precisamente de la libertad sindical. Y como dice este autor francés, todo patrono y todo obrero tiene la libertad de trabajar aisladamente o entrar a un sindicato. La libertad que usted tiene cuando llega a una empresa, cuando llega a una institución del Estado, aunque existan sindicatos, varios sindicatos, usted tiene la libertad de sindicalizarse o tomar la decisión de no hacerlo. Esa es la libertad, parte de la libertad sindical. Pero también resulta que usted decide hacerlo. Posiblemente en la empresa o en la institución existan varios sindicatos. Esa libertad que le permite la ley, que usted pueda seleccionar, elegir al sindicato que usted quiera afiliarse. Y lo más importante, usted decide un día en la empresa abandonar el sindicato. Es una libertad que le otorga la ley. Usted puede abandonar un sindicato. Nadie lo puede obligar a pertenecer a un sindicato. Nadie lo puede obligar. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya estamos con esto acá y el derecho sindical tiene características. Primero, el derecho individual debe asociarse profesionalmente. La estructura sindical como manifestación del derecho reconocido. La acción sindical como derecho a ejercitar sus funciones de tutela profesional y el ordenamiento jurídico que permite el libre ejercicio. Yo sin el leerme esto de la parte de la Constitución italiana. Muy bien. La Constitución italiana, en su artículo 39, habla de organización y no de asociación sindical. En coherencia con la afirmación del principio de libertad, no ha determinado a priori los modos en los cuales el grupo debe organizarse para la tutela de los intereses comunes de sus componentes. ¿Hasta ahí? Bueno, vean qué interesante. Lo anterior presupone la libre sindicación contra la sindicación obligatoria, la autonomía sindical contra el dirigismo sindical, la pluralidad sindical contra la unidad sindical. Porque vea lo que el término anteriormente dice que se habla de sindicación libre, autonomía sindical y pluralidad sindical. Estos son factores bien importantes. Yo hoy mismo le puedo preguntar a usted, ¿cree usted en un sindicato único o cree usted en varios sindicatos? Usted puede tener su opinión y los tratadistas también lo dicen. Veamos qué dice acerca de este concepto. Barrionuevo Peña, profesor de la Universidad de Madrid, en su artículo Los sindicatos y las asociaciones de empresarios, expresa que la libertad sindical tiene dos bases sustentadoras esenciales. Una, de carácter colectivo. ¿Cuál es? Que nosotros podamos crear un sindicato. Y la de carácter individual. ¿Cuál es? El derecho de afiliarnos al sindicato de nuestra preferencia o bien no afiliarnos. Yo agregaría también el derecho de abandonarlo. Entonces dice, la dimensión individual se concreta en los derechos del individuo frente al Estado y los demás poderes públicos, frente a la empresa y frente al propio sindicato. Vamos a ver el siguiente paso, que sería los principios de la libertad sindical en la Constitución de la OIT. Vean, ni en su Declaración de Filadelfia ni en el preámbulo realmente se encuentra o no tratan de explicar claramente qué es la libertad sindical. La Organización Internacional del Trabajo se ve obligada entonces a la creación de 4 convenios. El convenio número 11 sobre el derecho de asociación. El número 84 sobre el derecho de asociación en los territorios no metropolitanos. El número 87
sobre la libertad sindical y protección de los derechos de sindicación. Y por último, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Jocelyn, léeme la primera parte, por favor. Sí. La Organización Internacional del Trabajo sustenta ciertos principios constitucionales y convencionales que deben ser motivo de consideración y reflexión. En el preámbulo de la Constitución se encuentra la frase libertad sindical y en el apartado del numeral 1 de la Declaración de Filadelfia queda manifestado que la libertad de opinión y de asociación es esencial para el progreso constante. Es evidente que no existe una definición expresa de los términos libertad de asociación o libertad sindical en el texto constitucional, porque para interpretar estos principios, la OIT ha expedido diversos convenios al respecto. Así encontramos los convenios vigentes sobre libertad sindical a partir de 1921. Bien, ya en los convenios, pues ya yo se los indiqué. Veamos este otro párrafo, siempre refiriéndonos a la Organización Internacional del Trabajo. Veamos qué dice, por ejemplo, este párrafo que está subrayado. Luego vamos a hablar de los principios de la libertad sindical según la Organización Internacional del Trabajo, que dice que son derecho de constituir organizaciones sindicales, derecho de afiliarse a organizaciones sindicales, garantías del derecho de libertad sindical, ¿sí? Estos tres son los principios elementales que regula la Organización Internacional del Trabajo como principios de libertad sindical. Veamos este párrafo, por favor, Jocelyn. El respeto del principio de la libertad sindical, tal como resulta del preámbulo y de la Declaración de Filadelfia, ha sido considerado con razón como una obligación más impuesta constitucionalmente a los Estados miembros, y no como un principio meramente dirigido a orientar la acción de la OIT. Hay que considerar que la OIT es una organización permanente, por lo que los conceptos requieren de una interpretación evolutiva que permita adaptarlos a un mundo en constante cambio, de forma tal que asegure la permanencia de la organización y que sus principios y normas puedan aplicarse, sin violar su texto en una interpretación evolutiva y flexible. Bueno, entonces ya estamos nosotros con los tres principios y las garantías del derecho sindical. ¿Cuáles son? La abstención de las autoridades públicas, la facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su gestión y actividad, formular su programa de acción, no estar sujetos a disolución o suspensiones por la vía administrativa, constituir federaciones y confederaciones. Permítame ahora. Bueno, dice constituir organizaciones internacionales y afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus actividades, impedir toda injerencia de organizaciones extrañas y la instauración de medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. Ahora hablemos de la autonomía sindical. ¿Qué es verdaderamente la autonomía sindical? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá que, por ejemplo, una de las cosas que establecen la mayoría de tratadistas es de que la autonomía la vemos primero desde el momento que nosotros vamos a constituir un sindicato. El deseo nosotros de reunir a los 20 trabajadores en Guatemala y formamos un sindicato. Ahí dice que nos dan autonomía porque no nos están imponiendo absolutamente. Es una decisión voluntaria nuestra. 2. Vamos a crear nuestros propios estatutos. Acá en Guatemala, por supuesto que los estatutos, el Ministerio de Trabajo de una otra manera viene, incluyendo pues con la parte de la asesoría y otra intervención que tiene directamente en los estatutos. Sin embargo, pues sigue
considerándose que somos nosotros quienes elaboramos los estatutos. Pero vamos a ver qué dice esos tratadistas mexicanos, por favor. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Quién más había levantado? Saray. ¿Estás por ahí? Ahí está Vivian Saray. Miremos el párrafo tercero. Tercero, la ley laboral mexicana. No, donde dice para el maestro. Para el maestro. Para el maestro Eduardo García Maínez, una noción legal del término autonomía es la capacidad de una persona individual o colectiva de darse leyes que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad que un ente jurídico tiene de autodeterminarse. La ley laboral mexicana en su artículo 359 expresa que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción. Sigo, Bueno, licenciado. espérate, solo vamos a ver sus programas de acción. Estamos hablando de la autonomía. Todo es importante, pero yo le estoy subrayando por el tiempo lo más valioso. Veamos qué pasó en México. Esto es importante. Creo que usted escuche detenidamente y Vivian me lo lea despacio, despacio. Porque esto también sucede en Guatemala, jóvenes. Sucede en Guatemala. Por favor, Vivian. En el caso de México, mientras el sistema político continúa utilizando y manipulando al sindicalismo, como lo han venido haciendo a través del corporativismo, no podemos hablar de autonomía sindical en el sentido amplio y correcto en que debe ser entendida. El sometimiento y la postura claudicante, abyecta y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman a un sistema decadente que ya no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Ahí tenete. Esa es una verdad. Lo dice México, ustedes. Mientras que el sistema político continúa utilizando y manipulando al sindicalismo, como lo han venido haciendo a través del corporativismo, la intervención del Estado, no podemos hablar de autonomía sindical. El sometimiento y la postura claudicante y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman a un sistema decadente, que ya no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Le leo esto pues para que no haya malas interpretaciones, pero es una verdad, es una realidad, ¿sí? Bueno, ahora veamos la unidad sindical. Por supuesto, vamos a ver la unidad sindical y la pluralidad sindical. Esto se refiere a aquellas corrientes que dicen que debe haber un solo sindicato y que esto ha dividido a la clase trabajadora, que esto ha sido el causante de los problemas de la clase trabajadora, el que exista varios sindicatos en una empresa. Yo hoy mismo, si le pregunto a usted antes de leer esto y leer los artículos de nuestro código, nos quedamos en duda nosotros y decimos, bueno, tal vez tienen razón con la unidad sindical, porque al final, si hay varios sindicatos, ¿por qué la ley dice que se debe tener preferencia con el mayor número de afiliados? Y entonces, ¿cuál va a ser la actitud de los otros sindicatos? ¿Con qué intención se forman? Eso es complicado. Las divisiones que generan precisamente dentro del sindicato, que Jennifer Rodríguez pertenece a un sindicato y Sara Maribel, y de repente pues se retiran del sindicato y deciden formar un nuevo sindicato. Esa es una realidad que no podemos negar. Entonces, pero sin embargo, la pluralidad, que existan varios sindicatos, es parte de la democracia en un sistema capitalista. Vamos a ver qué dice la unidad sindical. Por favor, mi amiga Vivian Saray. Unidad sindical. La unidad de las clases trabajadoras ha sido siempre la base de su evolución y de sus posibles victorias. La única forma de hacer marchar al proletariado por su propio camino es la lucha común por sus
objetivos comunes que lleva de un modo natural y lógico a la unidad orgánica. Si la unidad en las organizaciones sindicales como táctica y sin una meta permanente, los hombres sindicalizados pierden su fuerza de grupo, pues al tener problemas diferentes de trabajo, objetivos y aspiraciones contrarios, no participarán del mismo interés y objetivo común. La justificación sociológica de estas tendencias unitaria está en que los problemas de los hombres que viven en el campo del trabajo se mantienen dentro de un nivel que, con poquísimas excepciones y escasas diferencias, coinciden con los de la mayoría de ellos. Esto hace que se identifiquen entre ellos por estar involucrados en la misma problemática y tengan... Ahorita déjamelo, te lo voy a subir. Vamos. Poquitas excepciones y escasas diferencias coinciden con la mayoría de ellos. Léete donde dice esto hace. En el primer párrafo, ¿no? Los últimos 3 líneas del primer párrafo. Ya vi. Esto hace que se identifiquen entre ellos por estar involucrados en la misma problemática y tengan tácticas, metas y objetivos análogos para la defensa de sus intereses. Mientras se mantenga la división en las filas de los sindicatos y entre estos y las federaciones y confederaciones que los agrupan, la clase obrera seguirá negándose a sí misma la pluralidad de cambiar las estructuras sociales injustas. El problema fundamental de la clase trabajadora es el problema de la unidad. Los partidarios... Veamos, vamos a continuar viendo qué dicen estos tratadistas en relación al sindicato único. Es realidad que solo existe un sindicato. Vamos, por favor, como dicen los partidarios. Los partidarios de los sindicatos únicos argumentan que estos aseguran la fuerza independiente del movimiento sindical. Otros piensan que por lo contrario engendran abusos y errores. El sindicato único no evita los riesgos de encontrar en el seno de la organización los que serán designados representantes con diversas tendencias. Un sindicalismo único no estimula la emulación debida a la existencia de varias agrupaciones. Puede dejarse ganar por la rutina y olvidar sus objetivos esenciales. La unidad de miembros conduce a la acción totalitaria. La absorción de sindicatos únicos por los estados totalitarios constituye una prueba manifiesta en estos casos. La unidad sindical no admite al mismo tiempo en el mismo lugar la existencia de varios sindicatos. Tienen los siguientes argumentos desfavorables. A. Limita la libertad sindical. B. El sindicato único puede ser un producto artificial. C. Puede ser controlado por el patrono o el Estado. D. Puede crear desconfianza respecto a la independencia sindical. O sea, no son de la idea que existamos un sindicato único, Haremos lo contrario. Aquellos que promueven, aquellos que dicen, señores, no puede haber un sindicato, tienen que haber pluralidad de sindicatos. La libertad sindical que le permite precisamente a Sara Maribel Chinchilla de elegir de ingresar a cualquier sindicato. No podemos darle ese derecho, porque si hay sindicato único, pues la estamos obligando prácticamente a una sindicación obligatoria. No hay otro, tendrá ella que adherirse a ese sindicato. Y mayormente si hay tal cual tipo de presión, que ella puede hacerlo. En los sistemas, en algunos sistemas vamos a ver que precisamente tratan de buscar la sindicación obligatoria, más que todos los sistemas de corte socialista. Pero vamos a esta corriente que dice que debe de haber varios sindicatos. Y vamos a ver qué dice nuestra ley al respecto. Bien. Pluralidad sindical. El principio de la... No es ahí, ¿no? Sí, ahí. El principio de la pluralidad sindical es el corolario de la libertad de constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de construir varios sindicatos para una misma actividad profesional. Es el privilegio de escoger o elegir entre diferentes sindicatos.
optando por aquel que mejor se ajuste a sus ideas y pretensiones. Esto ocasiona una aparente contradicción con lo antes expresado, pues supone que la necesidad táctica conjunta y la conveniencia de unión en la lucha se desvirtúa con la diversificación de asociaciones profesionales. En México la tendencia es en favor del sindicalismo plural, que parece congruente con el principio de libertad sindical. Con el propósito de armonizar el principio de la libertad sindical, apareció en Francia la noción del sindicato más representativo. En 1936, la noción de sindicato más representativo constituye una cierta atenuación del principio de pluralidad sindical, acordar un carácter representativo a ciertos sindicatos importantes para los efectos y su antigüedad. Es conferir una especie de monopolio que es la contradicción misma de la multiplicidad y de la igualdad de sindicatos. Y el resultado será un doble atentado a la concepción tradicional de la libertad sindical. En un régimen de pluralidad sindical, el trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos. Tienen los siguientes argumentos desfavorables. A. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera. B. Puede estimular la lucha entre los sindicatos y sus agremiados. C. Puede estimular la disidencia sindical. D. Presupone la declaración de la entidad más representativa de modo que los sindicatos quedan divididos. En resumen, se puede concluir que existen argumentos a favor y en contra, tanto la unidad como la pluralidad sindical. En tal sentido, Morza Russomano agrega que la unidad sindical limita la libertad. El sindicato único y oficializado es producto artificial de la ley, presa fácil para voracidad inversionista del Estado, crea desconfianza en el espíritu del trabajador y la pluralidad quiebra la unidad de la clase obrera, estimula la competencia entre los sindicatos, la ambición de sus líderes y debilita la organización obrera. El régimen de la pluralidad sindical presupone un sistema económico consolidado y un nivel de desarrollo nacional importante. Bueno, aquí los criterios son, primero, los que creen, la corriente que cree que un sindicato único, y estos que consideran que no, deben de haber varios sindicatos. Ahí están los pros y los contras que tiene cada uno de ellos. Por eso creo que al final dice en resumen, los que están a favor y en contra. Yo a usted pues, le preguntaría cuál sería su opinión, pero pues, ustedes saben que en Guatemala o en México usamos el sistema del sindicato plural. O sea, en varias empresas, y basta pues que usted vea. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando leímos lectura del artículo 42 del Código de Trabajo? Yo les decía que era contradictorio con el segundo párrafo del 212. Pero la primera parte dice, dentro de una empresa, que existan varios sindicatos. Lo que estamos diciendo es, y varios trabajadores, trabajadores en varios sindicatos. No, lo primero. Entonces, es una base legal para decir que la ley en Guatemala es pluralista. Bueno, y en la práctica ustedes ven, ¿verdad? Solo creo que de la universidad estamos hablando de 12 sindicatos, si no estoy mal. Es un número considerable de sindicatos, la pluralidad de sindicatos. Vamos a ver el problema que se plantea posteriormente. ¿Quién de los dos tiene más representación? ¿A quién le corresponde la representación del sindicato? Si hay 5, 10, 20, 30, 50 sindicatos, ¿quién va a tener la representación de la clase trabajadora? Por supuesto, en problemas de sus afiliados, posiblemente cada uno va a tener que responder por sus afiliados. Pero en términos generales de la empresa, de la totalidad de trabajadores, incluyendo aquellos que no están sindicalizados, que no pertenecen a ningún sindicato de los que existen, le corresponde al mayoritario. Quiero que si alguien tiene su código de trabajo, me lee el artículo 51, primer párrafo y el inciso B, por favor. ¿Quién lo tiene a la mano? Vamos a ver, Blanca Gómez, por favor. ¿Es el inciso B? 51, primer párrafo y también el inciso B, por favor, Blanca.
Muy bien. Artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Inciso B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Hasta ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en Guatemala, el que tenga mayor número de afiliados, a él le corresponde la negociación colectiva, a él le corresponde la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Querías hablar, Viviana, Karina? No, creo que se le activó. Vamos a ver, ¿quién más nos ayuda? ¿Dónde rezamos? ¿Rezamos con Jennifer o con Jocelyn? Para que nos lean esta parte de la organización más representativa. Sí, desde con posterioridad. Subrayado, los 3 párrafos. Con posterioridad, el derecho positivo francés, en 1936, adoptó el vocablo de referencia en razón de que la existencia de varias organizaciones, es decir, la pluralidad sindical dentro de una misma profesión, entra en disputa por la representación. ¿A cuál otorgar la representación sindical y con qué criterio? Es difícil fijar todos los elementos que deben ser tomados en cuenta. No basta considerar solo el número de afiliados como el único criterio para juzgar el carácter representativo. Siempre queda algún factor librado a la apreciación discrecional de la autoridad y su aplicación. El problema surge cuando uno de los sindicatos legalmente constituidos pretende representar los intereses de la profesión o industria. La organización más representativa se concibe solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que puedan definirse la o las organizaciones más representativas, debe ser posible la concurrencia de varias con iguales derechos e iguales probabilidades de éxito en cuanto a su calificación. Bueno, entonces aquí estamos ya con la representación. Vean lo que dice aquí. Los tratadistas mexicanos dicen, señores, no basta con darle no puede ser de criterio únicamente el que tenga mayor número de afiliados. Debemos de considerar otros factores. Sin embargo, esta es la doctrina. Nosotros en Guatemala, ya le dio lectura a Blanqui Gámez, que es precisamente el que tenga el mayor número de afiliados de conformidad con el artículo 51, primer párrafo y también el inciso B. Leamos esta última parte, por favor, Vivian. El sindicato más representativo. El sindicato más representativo, Lick. El sindicato más representativo ejerce finalmente determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a las de la representación de la profesión ante organismos públicos o personas privadas y de regulación de las condiciones colectivas del trabajo para la profesión que el sindicato en cuestiones representa. Continúo, Lick. No, ahí estamos, ahí vamos a tener entonces. Estamos claritos que la representación entonces en Guatemala, el de mayor afiliados. En la doctrina dice que debería considerar otros criterios. La sindicación obligatoria. Vean, estos tratadistas o estos autores, no todos, aquí estamos viendo un estudio. No, el tratadista quien escribió esto, pues no es que esté afín con ellos. Pero él nada más hace ver de que existen tratadistas en el mundo que hablan de la sindicación obligatoria
o sea, la obligación de sindicalizarnos nosotros. Para ellos es una negación a la libertad precisamente sindical. Pero veamos qué dice, por favor. Para que viva en descanso, ¿quién más nos apoya? Blanqui. Pues bueno, ahí tenemos Jeremías y después Jennifer. Y después Clara Luz. Desde donde dice a pesar, licenciado. Buenas tardes, Sí, compañero. Buenas tardes, licenciado. Sí. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido defendida con diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violencias y coacciones que la multiplicidad de asociaciones obreras y patronales crea que el proletariado consigue mayor fortaleza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. A. Existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. B. El haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. Y C. La huelga como expresión colectiva de mejoramiento fracasa por falta de unanimidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato de las decisiones predominantes. Quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de Alejandro Galiart y Folch, a la luz de un criterio meramente nacionalista, presidiendo en absoluto de las consideraciones de vitalismos social, piensa que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre el sindicato espontáneo. Este dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío argumento oficialista. La sindicación obligatoria anula la libertad de los fines de los sindicatos. Estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta, y lo que era un derecho se convierte así en un deber. Es como señala Mozart, Rosumano, algo así, la antípoda de la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno del régimen de las antiguas corporaciones de oficio. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad, sin alma. Fíjense, pues, ellos consideran que regresamos a la corporación de oficios porque se recuerdan que ahí
Era un control total del Estado. Y si usted un día quería ser maestro, a puro tubo tenía que ser aprendiz, después oficial, y para llegar a ser maestro. Era una escuela precisamente que ya estaba establecida y determinada. Claro, aquí hay mucho que criticar. Ellos lo que dicen es de que, vean, el hecho que no sea obligatorio es un problema serio con los no sindicalizados. Por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, vean qué importancia. Jeremías, por ejemplo, Vargas, no está sindicalizado. Pero si el sindicato donde está Vivian Saraí, ese sindicato que era el mayoritario, logró un incremento salarial, Jeremías, que no es miembro del sindicato, no está sindicado, tiene derecho a esos beneficios. No le pueden dar esos derechos. 2, Jeremías no tiene que pagar ningún tipo de honorarios al profesional que disfrutó el pacto colectivo. Jeremías no paga la cuota sindical, la paga precisamente Vivian. Entonces, esos son los que ellos están criticando acá, a aquellos que no están sindicalizados. Y estos rezan fortaleza, que le quitan fuerza, precisamente al momento. Por eso ellos dicen la necesidad que sea una sindicación obligatoria. Cláusulas de exclusión. Estas cláusulas son dañinas. Oye, Guatemala no tiene ninguna de ellas. Cuando más que todo, cuando se celebran los contratos colectivos, eso se da en países como Estados Unidos, en países como otros países, Canadá y otros países en el mundo. Nosotros no las tenemos hoy. Ni siquiera, pues primero, Guatemala no celebra contratos colectivos. Está a la disposición legal, pero es una letra muerta. Lo que sí vamos a leerlo porque está aquí doctrinariamente. ¿Qué son las cláusulas sindicales? Hay una que se llama exclusión por ingreso. Eso se hace constar en el contrato colectivo o posiblemente en las cláusulas de un sindicato, en el articulado, en los estatutos de un sindicato. Establece la obligación del patrono de contratar solamente a los trabajadores sindicalizados. Por separación, vive en esta obligación más terrible de la que se tiene acá. La obligación que tiene el patrono, no la facultad, la obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado o separado o que voluntariamente se retire de un sindicato. También puede ser que le denominen algunos cláusulas de elección y exclusión. Tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se han convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y también del estatal. Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores a fin de inducirlos a afiliación y a afectar su disciplina so pena de perder el empleo. O sea, los que más pueden atentar contra la libertad sindical muchas veces no es el Estado ni el patrono, sino son los propios sindicatos al querer obligar o a coaccionar a los trabajadores para que se puedan afiliar al sindicato. Le voy a pedir por favor a alguien más, a Jennifer, léeme esto donde dice en las cláusulas pueden ser. ¿Saben por qué? Porque estos términos que vamos a ver de taller cerrado, de mantenimiento de miembros, lo vamos a ver más adelante, precisamente lo que sucede en Estados Unidos. Por eso le voy a pedir a Jennifer que me lo lea despacio, por favor. Ok, licenciado. Dice, estas cláusulas pueden ser exclusión de ingreso o taller cerrado, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio, y cláusulas de taller sindical o de mantenimiento de miembros sindicales, mediante las cuales se otorga un plazo a los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. Muy bien. Ahora veamos, dejemos ya bueno, terminamos lo de las cláusulas con estos comentarios. ¿Qué dice Néstor de Bueno? Él dice, señores, diremos los pros y los contras de estas cláusulas. Es más, él considera que debe ser eliminada del ordenamiento jurídico mexicano, porque en México sí están. Y él dice que estos deberían ser expulsadas.
Por favor, Jenny, donde dice Néstor de Buen. Ok. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes, a pesar de que según él es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación, esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley. Él dice que esas cláusulas son solamente para el mexicano. Nosotros en Guatemala no las tenemos. Léeme todo donde dice cláusula de exclusión. Léeme las dos, donde la de arriba, por favor, la que no está subrayada y la siguiente. Ok. Cláusula de exclusión. El patrono no está obligado a cerciorarse de la legalidad del acuerdo de exclusión de un trabajador tomado por el sindicato para acatar tal acuerdo, pues ello equivaldría a que el patrono tuviera injerencia en el funcionamiento interno de la organización sindical, lo cual es contrario a la ley. Cláusula de exclusión. Requisitos para la aplicación de las facultades de las juntas. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de su sindicato se encuentra el de que los hechos que motiven la expulsión estén previstos en los estatutos de la organización y queden debidamente probados. Por lo tanto, las juntas están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados, y en caso contrario, declarar que la expulsión fue indebida sin que esto entrañe intromisión de las juntas en la vida interna del sindicato. Bueno, para contrarrestar el abuso, con estas cláusulas, el derecho mexicano dice, señores, tenemos las juntas de personal, que actualmente en los pactos, si ustedes ya leen los pactos, hay muchas que tienen regulado las famosas juntas de personal, que es una instancia donde se resuelven unos conflictos de la clase trabajadora. Y aquí precisamente para evitar el abuso, para evitar la venganza de un dirigente sindical que lo quisiera uno expulsar de un sindicato, o que lo quisiera retirar y que uno pudiera perder el empleo. Entonces, por eso los patronos dicen, bueno, es necesario hacerlo de esta manera. Derechos de preferencia. Miren, pues aquí en concreto lo que está indicando es de que muchas veces cuando nosotros formamos un sindicato queremos tener ciertos privilegios, cierta preferencia. El derecho mexicano reconoce la legitimidad de la cláusula de admisión en virtud de la cual se obliga al patrono a aceptar o no a los miembros de un sindicato titular o administrador del contrato colectivo o contrato ley, como le llaman. Pero cuando esta cláusula no existe, no obstante el principio se reconoce la facultad del empresario de seleccionar su personal, se le pone la obligación de preferir en igualdad de circunstancias a trabajadores mexicanos a quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y los sindicalizados respecto a quienes no lo estén. Acá está hablando de varias preferencias, pero en concreto, lo que dicen estos de Buen es de que no podemos dar ningún tipo de beneficio, que las cláusulas de preferencia o de antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. Son instrumentos jurídicos de desigualdad. Ni porque usted esté sindicalizado o no sindicalizado, porque usted tenga o no tenga privilegios, usted formó o no formó el sindicato, esas circunstancias no deben de ser tomadas en cuenta. Por eso la libre selección del personal por el empresario pues lo obliga a los trabajadores que disfruten de esos derechos, con inclusión de quienes son o no titulares de él. Lo que queremos decir en términos concretos es de que en materia laboral, en la libertad sindical, no se permiten derechos de preferencia. Ni siquiera deberíamos de hablar que se prefiere a los sindicalizados en relación a los otros. Tampoco que tiene mayor antigüedad. Nuestra ley sí prevé, se recuerdan que cuando vimos el derecho individual, analizamos ahí, por ejemplo, el derecho que
En cuanto a la contratación, tiene preferencia alguien que haya ocupado como actividad ese cargo. Y por supuesto, sí tiene nuestro código en el 208, no sé si alguien tiene por ahí su código. Miremos el 208, por favor. Para Néstor de Bueno, derechos de preferencia y de antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. Miremos qué dice nosotros el 208 del Código de Trabajo, por favor. ¿Lo tiene a la mano, por favor, Telma? Buenas noches. Artículo 208. Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros, ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Bueno, aquí pues habla de preferencia aún sindicalizados o no sindicalizados, los de antigüedad. No, eso de buen dice, señores, esos son instrumentos jurídicos de desigualdad y no deben de existir como tales. Esto es importante, miren las indicaciones. Vamos a ver la vertical, la horizontal por industria, trabajadores independientes, compleja y territorial. El agregado que está en paréntesis yo lo hice. Yo quiero que usted se vaya al artículo 215, a llevar una clasificación que los divide gremiales, de empresa y de industria. Yo acá solamente, yo le podría preguntar en el examen a usted, la sindicación vertical en Guatemala es equivalente a sindicatos de empresa, gremiales o de industria. Usted ya sabe la respuesta. La respuesta se la estoy anotando exactamente en el paréntesis donde dice de empresa, gremial e industria. Todo lo incorporado ahí, agregado, y que esté entre paréntesis, por favor, es como una respuesta en lo que sucede en Guatemala. Voy a pedirle por favor, ¿quién nos está apoyando a leer? Jennifer, ¿va? Sí, licenciado. Va, entonces, por favor, Jennifer, veamos qué es el vertical, qué es el horizontal, qué es el de industria, qué es el de trabajos independientes, compleja y territorial. Por favor. Ok. Sindicación vertical de empresa. Consiste en los sindicatos formados por trabajadores de una empresa sin importar su profesión u oficio, y su ámbito de ejercicio será de la misma y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Sindicación horizontal, gremial. Son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión, sin importar la empresa, que también se les denomina sindicatos gremiales. Sindicatos por industria. Formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria. Sindicatos de trabajadores independientes. Trabajadores no asalariados. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y los constituyen trabajos artesanales. Sindicación compleja. Sindicato, federación y confederación. Son sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen confederaciones. Sindicación territorial. Local, regional, nacional, internacional. Constituidos por sindicatos nacionales y asociaciones internacionales. Bueno, veamos hoy las cláusulas de preferencia sindical, la libertad positiva y la libertad negativa. Vamos a ver realmente estas cláusulas que también normalmente en países europeos o países como Estados Unidos y Canadá se siguen celebrando contratos colectivos de condiciones de trabajo. Este tipo de contratos normalmente es entre un patrono y un sindicato de trabajadores. Imaginémonos, por ejemplo, que en Estados Unidos para la construcción de un edificio viene el patrono y decide contratar a un sindicato de obreros de la construcción. Necesita 300 y el sindicato obviamente tiene 400. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Aquí vamos a ver ahorita precisamente cuando ellos firman este tipo de contratos colectivos que únicamente le corresponde a patronos y sindicatos. Veamos qué sucede en Canadá. Vean qué importante tiene que ver hasta la religión, cuando se respeta la religión exactamente en el pago de la cuota que nos corresponde como afiliados. Estas leyes permiten de que si la religión a nosotros nos limita
el aportar para un sindicato, lo podemos hacer para una organización de caridad. Nos vamos a dar cuenta que aquí también facultan a los sindicatos en estos contratos colectivos que se constituyen en agencias de colocación de personal, que sabemos que están prohibidas por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, cuando firma este tipo de contratos se permite. Veamos qué pasa en Canadá, por favor. Seguimos contigo, Jennifer. Ok, licenciado. Estados que regulan la libertad sindical positiva. Canadá. Permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. 1. Imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. 2. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. 3. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en todo local del sindicato o donde se reúnen habitualmente las personas que buscan empleo. 4. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar su cuota sindical cuando aluda a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador del sindicato. Bueno, por el empleador y el sindicato. Vean lo interesante, claro, está ese requisito a que también tiene que participar la anuencia del patrono y del sindicato, pero usted puede pedirlo y estas cláusulas precisamente lo permiten. Entonces, aquí lo interesante es de que Guatemala sí nos lo permite. Lo que sí está establecido en Guatemala es de que todos los afiliados a un sindicato deben de pagar la cuota sindical. Hay cuotas ordinarias y también extraordinarias. El Ministerio de Trabajo en su manual, en su proyecto que tiene, indica los porcentajes inclusive del presupuesto que debe de manejar un sindicato, en qué se debe de usar. Pero es importante. Entonces en Guatemala sí tenemos regulado que sí es obligación pagar una cuota sindical, que el patrón la puede descontar si nosotros pedimos como trabajadores en forma independiente o lo pide el sindicato. Veamos en Estados Unidos, por favor. Estamos hablando que los sindicatos celebraron un contrato colectivo con un patrono y dejaron incluidas estas cláusulas. Veamos, por favor, Jennifer. Ok, Estados Unidos permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. 1. Talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencias en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. 2. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los empleados afiliación al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no estén sindicalizados y los de nuevo ingreso no tienen por qué afiliarse. 3. Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato. Se exige a todos los trabajadores, como los de nuevo ingreso, que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. 4. Talleres cerrados. En este caso se exigen a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilien obligatoriamente al sindicato. 5. Cuota inicial obligatoria. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. Bueno, ahora veamos la libertad negativa, estas cláusulas que se dan en España y Francia. Ustedes saben que los países de Europa fueron muy
fueron los que dieron una evolución tremenda, un crecimiento increíble a los sindicatos. De hecho, el primer sindicato en el mundo se formó precisamente en Europa, en Inglaterra. Pero España regula, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. En Francia, prohíbe a los patronos, a los empleadores, tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de la actividad sindical para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación, la conducta y la reparación del trabajo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, las medidas disciplinarias y el despido. No se permite, no tiene absolutamente nada que ver precisamente para que usted pueda ejecutar esta clase de trabajo. Déjenme ver, bueno, ahí estamos. Entonces, estamos claros con algunos artículos que leímos lectura, ¿verdad? Que no quiero que usted se me pierda con eso. Primero leímos lectura del artículo 51 y que en su inciso B es claro y preciso que únicamente se pueden suscribir, que pueden tomarse en cuenta el sindicato mayoritario. Sí, eso ya que nos quede bien claro. Tampoco se permite la... déjenme ver, ahí estamos. Tampoco se permite ninguna cláusula de exclusión, ya sea por ingreso, por separación. De ninguna manera se va a permitir en Guatemala que existen este tipo de cláusulas. Nosotros, la autonomía, pues posiblemente tengamos autonomía en la elaboración de nuestros estatutos. La ley prohíbe que se rechacen solicitudes de personalidades jurídicas de sindicatos. Sin embargo, no se rechazan, pero muchas veces sí le ponen demasiada burocracia y se tarda más del tiempo establecido por la ley. Cuando nosotros estemos estudiando los sindicatos, van a observar algo bien curioso, que indica que hay plazo para poder inscribir un sindicato desde el momento que nosotros lo constituimos. El asunto más delicado es de que dice de que vale la pena el funcionario empleado que por culpa de él se tenga retraso en la inscripción de una personalidad jurídica de un sindicato, es motivo de despido. Circunstancia que, por supuesto, no sucede. Entonces, vamos a ir ahorita nos toca ya ver lo que es el sindicato propiamente y van a ver qué hermosura va. Yo traté de gozarle. Vamos a hablar en la clase lo más elemental, porque quisiera aprovechar al licenciado Alan que nos dé la plática sobre los pactos colectivos, porque ustedes, pues, vamos a ver de qué manera hacemos para que ustedes se expongan un poquito sobre el trabajo que les dejé. Y estamos terminando ya de hacer las cosas para ver qué provecho le sacamos a esa parte del reglamento interior de trabajo. Pero no sé si hay alguna duda, nada más decirles de que los que se examinaron en retrasada, en extemporáneo, ya subimos la nota, ya debe aparecer la nota. En caso contrario, por favor, me lo hace saber para que yo verifique ese sistema. Así de que si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar hasta ahí para que usted tenga tiempo de trasladarse. Fíjese que yo soy Gerson Samuel, no sé por qué medio me podré comunicar con usted, porque la otra vez estaba en la expectativa si de pronto usted había visto mi mensaje por Classroom, pero al parecer de pronto que no fue posible, pero no sé si... Gerson, mira, pero yo te quiero pedir un favor. Primero, no te escucho mucho, que hay interferencia. Yo quiero que me escribas, pero no recibí tus... No sé por qué medio será prudente. Feliz noche, licenciado. Sí, buenas noches. Bueno, yo quiero, Gerson, No sé que por qué tratar medio será de prudente que me decidirme pueda mejor comunicar para... con usted. Mira, es el 58. Buenas noches. 65. Buenas noches. 58, 65, 25, 15. Escribime, por favor. No voy a estar ni el fin de semana. 58, 55.
Sí, Dios se quedan 58, 65, 25, 15. Adiós, Kimberly. Noche, Adiós, licenciado. Dios se cuidan, Patricia. Feliz noche, Lick. Adiós. Feliz noche, Lick. Adiós, te cuidas. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche, licenciado. Quedan, adiós. Feliz noche, licenciado, y feliz fin de semana. Gracias, igualmente, feliz.